La economía, un tema que interesa a todos los argentinos. José Ignacio de Mendiguren, diputado nacional. Prometimos que íbamos a hablar de ese tema, un hombre que milita junto a Sergio Massa. La pregunta de Mendiguren es, si este no es el modelo económico correcto el que lleva el gobierno, ¿qué propondrían ustedes, digamos? ¿Cuál sería la propuesta del Frente Renovador? A ver, creo que hemos sido claros, ¿no? Y lo expresamos el otro día con un libro en Mar del Plata, con el doctor Labaña. Lo venimos armando desde la Escuela de Gobierno, que formamos hace 4 años. Y nosotros tenemos 2 cosas claras. La de fondo, que ahora vamos a hablar, pero tampoco, por hablar de la de fondo, hay que descuidar el día a día. Claro. Porque hoy la plata no alcanza. Hoy hay un problema de inseguridad que mientras pensamos, y la gente ve todos estos problemas que todos los días están en los medios, vive como que no le dan respuesta a lo que escucha, a lo que le pasa. Por eso que también quisimos 2 proyectos muy claros, uno con 1.700.000 firmas atrás, decir, pues por lo menos bajemos el IVA en los productos de primera necesidad. ¿Por qué? Porque parecería que esto es poco, pero en una familia de bajos recursos o en un jubilado, esos productos son casi... El tema casi... es si es sustentable, ¿no? Pero para la familia, por supuesto, pero digo, desde el gobierno, ¿de dónde se saca ese dinero? Ya lo hemos dicho, en el presupuesto nacional quedaron 23.500 millones de pesos, que era lo que se había asignado para la devolución del IVA con el uso de la tarjeta, que no se usaron. No. Entonces, y además hay un efecto multiplicador. Cuando un jubilado recibe esos 1.000 pesos, no compra bonos del Tesoro americano, lo vuelve a consumir. Y lo otro que también planteamos, la ley de góndolas, ¿no? Porque está claro que por más esfuerzo que se haga, si en la góndola los productos que están más baratos los esconden, hay que entrar con un detective para encontrarlos. Entonces una ley que está en Brasil, que está en Ecuador, funcionó muy bien, donde tiene una obligación de presentar toda la oferta. Entonces ahí hacemos un tema conjunto. Pero esto no es el problema de fondo, ¿no? El problema de fondo es que los precios se bajan con más inversión y con más oferta. Ahora bien, esto es lo que, en cuanto al plan económico, lo que tenemos claro es... ¿Qué le está faltando a la Argentina? Y que el gobierno en esto yo creo que pecó de ingenuo. Dijo, con mi sola presencia viene la inversión. Después dijo, salimos del cepo, que coincidíamos todos en esto, y viene la inversión. Arreglamos con los holdados, viene la inversión. En el segundo semestre viene la inversión. Alfredo, seamos francos, la inversión va donde hay negocio. Y hoy la Argentina productiva ha quedado una Argentina donde hay negocio. En la especulación financiera no llueven los dólares. Donde tenemos que producir, es decir, generar riqueza, que es con la que después se paga esa deuda, la Argentina quedó cara para producir. Si vamos al Valle de Río Negro, dejan pudrir las manzanas en el árbol y por otro lado importamos manzana de Chile. Los productores avícolas, los productores porcinos, que está claro, no hay que buscar un detective que les pasó. En un año le aumentaron los costos en dólares 32%. Conclusión, no hay que traer un economista para darse cuenta que en el mundo, con 32% de aumento de los costos en dólares, le estamos trayendo chanchos de Dinamarca y pollos de Brasil, o espárragos de Bélgica. ¿Qué quiere decir esto? La economía argentina quedó cara para producir, no producto de la culpa de los productores. El gobierno reconoce, es un problema de infraestructura, un problema de logística, un problema de presión tributaria récord, de alta tasa de interés. El tema es cómo trasladamos esa realidad hasta que hagamos las reformas para hacer a los productores competitivos. Claro. El problema no está en la producción, está en la macroeconomía. Entonces, cuando viene un inversor, yo creo, Eduardo Costantini es un hombre que sabe de Argentina y sabe de real estate, ¿no? De negocios. Sí, claro. Acaba de decir, tengo un fondo de inversión con 500 millones de dólares y no tengo negocio para hacer en la Argentina, porque la producción quedó cada en dólares. Entonces, ¿qué es lo que en la Argentina funciona? Aquellos sectores que no tienen competencia. Si yo hago infraestructura, no puedo traer la ruta de Brasil. Si yo, por ejemplo, me dedico a energía eólica, vienen. ¿Por qué? Porque además tienen todo el ciclo garantizado en dólares. La inversión es en dólares, van a cobrar la tarifa en dólares y hace falta. Ahora, ¿qué es lo que no está viniendo? Sí. Perdón, y termino con la inversión productiva, que es la que al final paga la deuda. Y acá hay un tema muy claro, que tampoco es ser un investigador. Me gustó mucho lo que dijo Iglesias, cuando dijo hace falta un modelo sustentable. Sustentable significa que en el tiempo puede durar. Y un país, Alfredo, que paga 27% anual de interés en dólares a la especulación financiera, no puede ser sustentable nunca. Y en los 3 primeros meses de este año
le pagamos 11%. Esa es la tasa que en el mundo le dan en 10 años, se lo llevaron en 3 meses. La tasa de 21 años en el mundo se lo llevaron en 1 año. Conclusión, eso hay que pagarlo. Entonces fíjate la incongruencia. Por un lado hacemos un gran esfuerzo en bajar subsidios. Claro. Todo lo que ahorramos en bajar subsidios se me fue en pagar intereses a la especulación financiera. Conclusión, y esto queremos ayudar todos, hay que corregir eso. Hay que salir de este modelo financiero importador, o sea, por poner un nombre, a un modelo productivo competitivo. ¿Por qué? Porque cada vez que se instaló la bicicleta financiera, yo hablo de mi sector, el sector industrial. Yo soy industrial, textil, del calzado y soy productor agropecuario. Conozco el tema de la producción. ¿Qué pasó? Salimos de 2 formas, Alfredo, mal o peor. La Argentina se pone cara porque esa tasa de interés no permite que se desarrollen negocios que no sean la especulación financiera. Y tuvo 2 etapas que fueron marcadas, la tablita Martínez de Oz y el tema de Caballo. Yo sé que esto a veces indigna, pero es lo que nos pasó. Entonces, ¿qué hay que decir a ese productor pequeño y mediano que tiene que invertir? Que esto es momentáneo, que esto no viene a instalarse. Porque además hay un tema muy importante. Nosotros podemos aspirar a las grandes inversiones. Pero si para un argentino, esto decía Aldo Ferrer y yo lo comparto, dice, la Argentina sale, ¿saben cuánto? Algo muy simple, pero muy profundo. Para cuando un argentino no haya mejor lugar donde invertir sus ahorros que en la Argentina. Claro. Si esto no se da es porque algo pasa. Fíjate que llevamos 2 años de un gobierno que tiene que dar tranquilidad en ese aspecto, las inversiones no vienen. Tuvimos un blanqueo extraordinario y sigue la fuga de capitales. Entonces, yo pienso en la perversidad de esa gente. Si alguien que vive en la Argentina, duerme en la Argentina, sus chicos van al colegio en la Argentina, el ahorro se lo lleva afuera y lo pone al 1% de interés, algo, hablemos buena fe, algo nos está pasando. Porque ¿por qué no la invierte o en la industria o en todos los lugares que puede haber? Ahora, hay una pregunta, me parece, que tiene mucho que ver con la coyuntura electoral y con la urgencia del día a día, que vos planteabas también al principio, ¿no? Sí. El gobierno dice, te lo planteo así, Roberto Lavagna, por ejemplo, otro referente económico del Frente Renovador, dice, es mentira que la Argentina está creciendo, simplemente la Argentina a final de este año va a estar con, bueno, la gente va a haber perdido 2 puntos de poder adquisitivo. Este crecimiento ni siquiera llega a empatar lo que se cayó antes. Y uno escucha a Duhovne o al propio Mauricio Macri y dicen todo lo contrario, que se está creciendo al 5%, que va a ser un promedio de 3% anual, que es Argentina que los salarios le van a ganar por goleada de inflación, que los salarios le van a ganar por goleada de inflación. ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Arrancó la economía? ¿No arrancó la economía? Yo, insisto, no soy economista, soy industrial. Pero vamos a la realidad. Una cosa es crecimiento económico y otra cosa es desarrollo económico. Otra cosa es un crecimiento económico y otra cosa es un crecimiento sustentable. ¿A qué llamo sustentable? Si ese crecimiento incluye a la gente. Yo puedo crecer, los países árabes, cuando el petróleo pasa de $10 a 100, ¿sabe cómo crece? Ahora convive un jeque que construye una isla artificial y un beduino comiendo arena. Acá hay posibilidades de crecer sin integrar. Donde viene el crecimiento hoy, la construcción, automóviles, que es el crecimiento de la demanda, fíjate, lo que es automóviles son importados. Y en lo que es la construcción no derrama como uno quisiera en un momento sustentable. ¿Sabes cuándo empieza a ser modelo sustentable? Cuando todas esas pequeñas y medianas empresas desparramadas por el país que hace zapatos, empieza a hacer 20 zapatos más por día. Entonces el empleado que está en la fábrica dice, che, arrancamos, no me rajan, empezamos a producir de vuelta, entonces vuelve a gastar. Y dice, a mi primo no lo echan. Eso es lo que se pone en marcha. Y a ese tenemos que hablarle. Tenemos que decirle, sé que el problema no es tuyo. Al productor de manzana de Río Negro, en vez de decirle con altanería, sos competitivo, hay que decirle, sé que el problema no es tuyo. Vos pagás el triple que el chileno para mandar la fruta al puerto. Claro. Pagás el triple presión tributaria que el chileno. Pagás el triple, vos gastás más en que no te roben el camión y ponerle seguridad que en el flete. No te lo podemos arreglar hoy, ¿entendés? Porque esto lleva tiempo y viene de hace mucho tiempo. Pero mientras tanto no bajes los brazos. Porque si vos bajás los brazos, ¿de dónde sacamos la plata para pagar la que está contrayendo Duhovne, digamos? Entonces esto es un tema distinto de reconocer entre todos. Y ahora voy un poquito a lo que vos decías de mi no temor a Cristina. Yo sinceramente creo que Cristina no tenía ninguna posibilidad. Si algo queda claro, que nosotros no somos kirchneristas, ¿no? Porque fuimos los que la derrotamos en el 2013. La derrotamos contra el gobierno nacional, contra el gobierno provincial, contra toda esa estructura, salimos y le ganamos por 10 puntos. Y ahí se acabó el Cristina eterna. Y el mismo gobierno actual no pudo armar una lista en la provincia de Buenos Aires. Sí, cuando hubo que jugar, jugamos muy fuerte. Quédese tranquilo, que esos no somos. Ahora, lo que también tenemos que decir
que este modelo lo vemos muy parecido, ¿sabes? Entonces queremos advertir, queremos cambiar a tiempo. A ver si un día por todas la Argentina deja de ser pendular, de un extremo al otro. No podemos reconocer de cada etapa lo que fue positivo y corregir lo que está mal. Yo de la década pasada, lo he dicho siempre en tu programa muchas veces, yo ni fue una década ganada ni perdida, fue una década partida. Hubo un periodo que nosotros inauguramos con Lavagna, con todo aquel equipo en el 2002, que fue muy bueno hasta el 2008. ¿Cuáles eran esos motores? 3, tipo de cambio competitivo, baja inflación y superávit gemelos. Claro. Y la Argentina, eso es sustentable, ¿comprendés? Estaba la soja alta también, ¿no? Ahí no nos endeudábamos, nos desendeudábamos y crecía la actividad económica. Producíamos los textiles, lo de calzado, producía pera, banana. La Argentina productiva liberó toda esa energía y la Argentina salió. Esta es nuestra diferencia, ¿entendés? Con el gobierno. El gobierno cree en el modelo que primero hay que arreglar la macro y después creces. Ya. Que primero tenés que sanear la moneda y después creces. Nosotros creemos que esas dos cosas se hacen creciendo. Pues ahora, lo único que tengo que decir, no nos asustemos con Cristina, porque algo tiene que ver el gobierno. Que hay una oposición responsable que somos nosotros. El gobierno el año pasado tuvo todas las leyes que necesitó y nosotros pagamos un altísimo costo. ¿Por qué? La oposición nos decía que cogobernábamos y el gobierno que conspirábamos. Alfredo, estaríamos haciendo las cosas bien. ¿Lo acompañamos a Davos al presidente? Sí, hicimos todo. Ahora, tampoco puede que un presidente, cuando como oposición uno en algo no está de acuerdo, es destituyente. Que el presidente mire esa foto de un Congreso que deliberó, de un Congreso que fue un ejemplo, me sentí orgulloso. Y esa es la oposición que nosotros representamos. Queremos ganarle al gobierno, es cierto, pero no buscando, como otros, su fracaso. Queremos ganarle con una propuesta superadora. Por eso tuvimos propuesta en todo, en el plan económico, en la micro. Esa es la diferencia, no hay que asustarse. Hay que consolidar y ponernos de acuerdo. Y te paso el último pedido que le haría al presidente. Muy cortito. No tenemos presidente, tiempo, esta campaña fue horrorosa. Uno decían, vamos juntos, no nos decían a dónde. Otro decía, así no se puede seguir. Entonces, pero uno decía cómo. Yo le propongo, llenemos de contenido esta campaña. Esa reforma laboral, esa reforma tributaria, esa reforma previsional que él dice para después. ¿Por qué no la hacemos motivo de discusión en la campaña? Entonces, cada uno sabe a dónde va, la gente sabe cuál es el compromiso de cada espacio y le vamos a dar contenido. José Ignacio de Mendiguren, muy amable. Gracias. Muchísimas gracias por sus reflexiones. La economía, un tema que interesa a todos los argentinos. José Ignacio de Mendiguren, diputado nacional. Prometimos que íbamos a hablar de ese tema, un hombre que milita junto a Sergio Massa. La pregunta de Mendiguren es, si este no es el modelo económico correcto el que lleva el gobierno, ¿qué propondrían ustedes, digamos? ¿Cuál sería la propuesta del Frente Renovador? A ver, creo que hemos sido claros, ¿no? Y lo expresamos el otro día con un libro en Mar del Plata, con el doctor Lavagna. Lo venimos armando desde la Escuela de Gobierno, que formamos hace 4 años. Y nosotros tenemos 2 cosas claras. La de fondo, que ahora vamos a hablar, pero tampoco, por hablar de la de fondo, hay que descuidar el día a día. Claro. Porque hoy la plata no alcanza. Hoy hay un problema de inseguridad que mientras pensamos, y la gente ve todos estos problemas que todos los días están en los medios, vive como que no le dan respuesta a lo que escucha, a lo que le pasa. Por eso que también quisimos 2 proyectos muy claros, uno con 1.700.000 firmas atrás, decir, pues por lo menos bajemos el IVA en los productos de primera necesidad. ¿Por qué? Porque parecería que esto es poco, pero en una familia de bajos recursos o en un jubilado, esos productos son casi... El tema casi... es si es sustentable, ¿no? Pero para la familia, por supuesto, pero digo, desde el gobierno, ¿de dónde se saca ese dinero? Ya lo hemos dicho, en el presupuesto nacional quedaron 23.500 millones de pesos, que era lo que se había asignado para la devolución del IVA con el uso de la tarjeta, que no se usaron. No. Entonces, y además hay un efecto multiplicador. Cuando un jubilado recibe esos 1.000 pesos, no compra bonos del Tesoro americano, lo vuelve a consumir. Y lo otro que también planteamos, la ley de góndolas, ¿no? Porque está claro que por más esfuerzo que se haga, si en la góndola los productos que están más baratos los esconden, hay que entrar con un detective para encontrarlos. Entonces una ley que está en Brasil, que está en Ecuador, funcionó muy bien, donde tiene una obligación de presentar toda la oferta. Entonces ahí hacemos un tema conjunto. Pero esto no es el problema de fondo, ¿no? El problema de fondo es que los precios se bajan con más inversión y con más oferta. Ahora bien, esto es lo que, en cuanto al plan económico, lo que tenemos claro es... ¿Qué le está faltando a la Argentina?
y que el gobierno en esto yo creo que pecó de ingenuo. Dijo, con mi sola presencia viene la inversión. Después dijo, salimos del cepo, que coincidíamos todos en esto, sí. Viene la inversión. Arreglamos con los holdados, viene la inversión. En el segundo semestre viene la inversión. Alfredo, seamos francos, la inversión va donde hay negocio. Y hoy la Argentina productiva ha quedado una Argentina donde hay negocio. En la especulación financiera no llueven los dólares. Donde tenemos que producir, es decir, generar riqueza, que es con la que después se paga esa deuda, la Argentina quedó cara para producir. Si vamos al Valle de Río Negro, dejan pudrir las manzanas en el árbol y por otro lado importamos manzana de Chile. Los productores avícolas, los productores porcinos, que está claro, no hay que buscar un detective que les pasó. En un año le aumentaron los costos en dólares 32%. Conclusión, no hay que traer un economista para darse cuenta que en el mundo, con 32% de aumento de los costos en dólares, le estamos trayendo chanchos de Dinamarca y pollos de Brasil, o espárragos de Bélgica. ¿Qué quiere decir esto? La economía argentina quedó cara para producir, no producto de la culpa de los productores. El gobierno reconoce, es un problema de infraestructura, un problema de logística, un problema de presión tributaria récord, de alta tasa de interés. El tema es cómo trasladamos esa realidad hasta que hagamos las reformas para hacer a los productores competitivos. Claro. El problema no está en la producción, está en la macroeconomía. Entonces, cuando viene un inversor, yo creo, Eduardo Costantini es un hombre que sabe de Argentina y sabe de real estate, ¿no? De negocios. Sí, claro. Acaba de decir, tengo un fondo de inversión con 500 millones de dólares y no tengo negocio para hacer en la Argentina, porque la producción quedó cada en dólares. Entonces, ¿qué es lo que en la Argentina funciona? Aquellos sectores que no tienen competencia. Si yo hago infraestructura, no puedo traer la ruta de Brasil. Si yo, por ejemplo, me dedico a energía eólica, vienen. ¿Por qué? Porque además tienen todo el ciclo garantizado en dólares. La inversión es en dólares, van a cobrar la tarifa en dólares y hace falta. Ahora, ¿qué es lo que no está viniendo? Sí. Perdón, y termino con la inversión productiva, que es la que al final paga la deuda. Y acá hay un tema muy claro, que tampoco es ser investigador. Y me gustó mucho lo que dijo Iglesias, cuando dijo hace falta un modelo sustentable. Sustentable significa que en el tiempo puede durar. Y un país, Alfredo, que paga 27% anual de interés en dólares a la especulación financiera, no puede ser sustentable nunca. Y en los 3 primeros meses de este año le pagamos 11%. Esa es la tasa que en el mundo le dan en 10 años, se lo llevaron en 3 meses. La tasa de 21 años en el mundo se lo llevaron en 1 año. Conclusión, eso hay que pagarlo. Entonces, fíjate la incongruencia. Por un lado, hacemos un gran esfuerzo en bajar subsidios. Claro. Todo lo que ahorramos en bajar subsidios se me fue en pagar un interés a la especulación financiera. Conclusión, y en esto queremos ayudar todos, hay que corregir eso. Hay que salir de este modelo financiero importador, o sea, por poner un nombre, a un modelo productivo competitivo. ¿Por qué? Porque cada vez que se instaló la bicicleta financiera, yo hablo de mi sector, el sector industrial. Yo soy industrial, textil, del calzado y soy productor agropecuario. Conozco el tema de la producción. ¿Qué pasó? Salimos de 2 formas, Alfredo, mal o peor. La Argentina se pone cara porque esa tasa de interés no permite que se desarrollen negocios que no sean la especulación financiera. Y tuvo 2 etapas que fueron marcadas, la tablita Martínez de Oz y el tema de Caballo. Yo sé que esto a veces indigna, pero es lo que nos pasó. Entonces, ¿qué hay que decir a ese productor pequeño y mediano que tiene que invertir? Que esto es momentáneo, que esto no viene a instalarse. Porque además hay un tema muy importante. Nosotros podemos aspirar a las grandes inversiones. Pero si para un argentino, esto decía Aldo Ferrer y yo lo comparto, dice, la Argentina sale, ¿saben cuánto? Algo muy simple, pero muy profundo. Para cuando un argentino no haya mejor lugar donde invertir sus ahorros que en la Argentina. Claro. Si esto no se da es porque algo pasa. Fíjate que llevamos 2 años de un gobierno que tiene que dar tranquilidad en ese aspecto, las inversiones no vienen. Tuvimos un blanqueo extraordinario y sigue la fuga de capitales. Entonces, yo pienso en la perversidad de esa gente. Si alguien que vive en la Argentina, duerme en la Argentina, sus chicos van al colegio en la Argentina, el ahorro se lo lleva afuera y lo pone al 1% de interés, algo, hablemos buena fe, algo nos está pasando. Porque ¿por qué no la invierte o en la industria o en todos los lugares que puede haber? Ahora, hay una pregunta, me parece que tiene mucho que ver con la coyuntura electoral y con la urgencia del día a día, que vos planteabas también al principio, ¿no? El gobierno dice, te lo planteo así, Roberto Labaña, por ejemplo, otro referente económico del Frente Renovador, dice, es mentira que la Argentina está creciendo, simplemente la Argentina a final de este año va a estar con, bueno, la gente va a haber perdido 2 puntos de poder adquisitivo. Este crecimiento ni siquiera llega a empatar lo que se cayó antes.
Y uno escucha a Duhovne o al propio Mauricio Macri y dicen todo lo contrario, que se está creciendo al 5%, que va a ser un promedio de 3% anual, que es Argentina que los salarios le van a ganar por goleada de que los inflación. salarios le van a ganar por goleada de inflación. ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Arrancó la economía? ¿No arrancó la economía? Yo, insisto, no soy economista, soy industrial. Pero vamos a la realidad. Una cosa es crecimiento económico y otra cosa es desarrollo económico. Otra cosa es un crecimiento económico y otra cosa es un crecimiento sustentable. ¿A qué llamo sustentable? Si ese crecimiento incluye a la gente. Yo puedo crecer. Los países árabes, cuando el petróleo pasa de $10 a 100, ¿sabe cómo crece? Ahora convive un jeque que construye una isla artificial y un beduino comiendo arena. Acá hay posibilidades de crecer sin integrar. Donde viene el crecimiento hoy, la construcción, automóviles, que es el crecimiento de la demanda, fíjate, lo que es automóviles son importados. Y en lo que es la construcción no derrama como uno quisiera en un momento sustentable. ¿Sabes cuándo empieza a ser modelo sustentable? Cuando todas esas pequeñas y medianas empresas desparramadas por el país que hace zapatos, empieza a hacer 20 zapatos más por día. Entonces el empleado que está en la fábrica dice, che, arrancamos, no me rajan, empezamos a producir de vuelta, entonces vuelve a gastar. Y dice, a mi primo no lo echan. Eso es lo que se pone en marcha. Y a ese tenemos que hablarle. Tenemos que decirle, sé que el problema no es tuyo. Al productor de manzana de Río Negro, en vez de decirle con altanería, sos competitivo, hay que decirle, sé que el problema no es tuyo. Vos pagás el triple que el chileno para mandar la fruta al puerto. Claro. Pagás el triple presión tributaria que el chileno. Pagás el triple, vos gastás más en que no te roben el camión y ponerle seguridad que en el flete. No te lo podemos arreglar hoy, ¿entendés? Porque esto lleva tiempo y viene de hace mucho tiempo. Pero mientras tanto no bajes los brazos. Porque si vos bajás los brazos, ¿de dónde sacamos la plata para pagar la que está contrayendo Duhovne, digamos? Entonces esto es un tema distinto de reconocer entre todos. Y ahora voy un poquito a lo que vos decías de mi no temor a Cristina. Yo sinceramente creo que Cristina no tenía ninguna posibilidad. Si algo queda claro, que nosotros no somos kirchneristas, ¿no? Porque fuimos los que la derrotamos en el 2013. La derrotamos contra el gobierno nacional, contra el gobierno provincial, contra toda esa estructura, salimos y le ganamos por 10 puntos. Y ahí se acabó el Cristina eterna. Y el mismo gobierno actual no pudo armar una lista en la provincia de Buenos Aires. Sí, cuando hubo que jugar, jugamos muy fuerte. Quédense tranquilo, que esos no somos. Ahora, lo que también tenemos que decir, que este modelo lo vemos muy parecido, ¿sabes? Entonces queremos advertir, queremos cambiar a tiempo. A ver si un día por todas la Argentina deja de ser pendular, de un extremo al otro. No podemos reconocer de cada etapa lo que fue positivo y corregir lo que está mal. Yo de la década pasada, lo he dicho siempre en tu programa muchas veces, yo ni fue una década ganada ni perdida, fue una década partida. Hubo un periodo que nosotros inauguramos con Labaña, con todo aquel equipo en el 2002, que fue muy bueno hasta el 2008. ¿Cuáles eran esos motores? 3. Tipo de cambio competitivo, baja inflación y superávit gemelos. Claro. Y la Argentina, eso es sustentable, ¿comprendés? Estaba la soja alta también, ¿no? Ahí no nos endeudábamos, nos desendeudábamos y crecía la actividad económica. Producíamos los textiles, lo de calzado, producía pera, banana. La Argentina productiva liberó toda esa energía y la Argentina salió. Esta es nuestra diferencia, ¿entendés? Con el gobierno. El gobierno cree en el modelo que primero hay que arreglar la macro y después creces. Claro. Que primero tenés que sanear la moneda y después creces. Nosotros creemos que esas dos cosas se hacen creciendo. Pues ahora, lo único que tengo que decir, no nos asustemos con Cristina, porque algo tiene que ver el gobierno. Que hay una oposición responsable que somos nosotros. El gobierno el año pasado tuvo todas las leyes que necesitó y nosotros pagamos un altísimo costo. ¿Por qué? La oposición nos decía que cogobernábamos y el gobierno que conspirábamos. Alfredo, estaríamos haciendo las cosas bien. ¿Lo acompañamos a Davos al presidente? Sí, hicimos todo. Ahora, tampoco puede que un presidente, cuando como oposición uno en algo no está de acuerdo, es destituyente. Que el presidente mire esa foto de un congreso que deliberó, de un congreso que fue un ejemplo, me sentí orgulloso. Y esa es la oposición que nosotros representamos. Queremos ganarle al gobierno, es cierto, pero no buscando, como otros, su fracaso. Queremos ganarle con una propuesta superadora. Por eso tuvimos propuesta en todo, en el plan económico, en la micro. Esa es la diferencia, no hay que asustarse. Hay que consolidar y ponernos de acuerdo. Y te paso el último pedido que le haría al presidente. Muy cortito. No tenemos presidente, tiempo, esta campaña fue horrorosa. Uno decían, vamos juntos, no nos decían a dónde. Otro decía, así no se puede seguir.
Entonces, pero uno decía cómo. Yo le propongo, llenemos de contenido esta campaña. Esa reforma laboral, esa reforma tributaria, esa reforma previsional que él dice para después. Sí. ¿Por qué no la hacemos motivo de discusión en la campaña? Entonces, cada uno sabe a dónde va, la gente sabe cuál es el compromiso de cada espacio y le vamos a dar contenido. José Ignacio de Mendiguren, muy amable. Muchísimas gracias por sus reflexiones. La economía, un tema que interesa a todos los argentinos. José Ignacio de Mendiguren, diputado nacional. Prometimos que íbamos a hablar de ese tema, un hombre que milita junto a Sergio Massa. La pregunta de Mendiguren es, si este no es el modelo económico correcto el que lleva el gobierno, ¿qué propondrían ustedes, digamos? ¿Cuál sería la propuesta del Frente Renovador? A ver, creo que hemos sido claros, ¿no? Y lo expresamos el otro día con un libro en Mar del Plata, con el doctor Labaña. Lo venimos armando desde la Escuela de Gobierno, que formamos hace 4 años. Y nosotros tenemos 2 cosas claras. La de fondo, que ahora vamos a hablar, pero tampoco, por hablar de fondo, hay que descuidar el día a día. Claro. Porque hoy la plata no alcanza. Hoy hay un problema de inseguridad que mientras pensamos, y la gente ve todos estos problemas que todos los días están en los medios, vive como que no le dan respuesta a lo que escucha, a lo que le pasa. Por eso que también quisimos 2 proyectos muy claros, uno con 1.700.000 firmas atrás, decir, pues, por lo menos bajemos el IVA en los productos de primera necesidad. ¿Por qué? Porque parecería que esto es poco, pero en una familia de bajos recursos o en un jubilado, esos productos son casi... El tema es si es sustentable, ¿no? Pero para la familia, por supuesto, pero digo, desde el gobierno, ¿de dónde se saca ese dinero? Esto lo hemos dicho, en el presupuesto nacional quedaron 23.500 millones de pesos, que era lo que se había asignado para la devolución del IVA con el uso de la tarjeta, que no se usaron. No. Entonces, y además hay un efecto multiplicador. Cuando un jubilado recibe esos 1.000 pesos, no compra bonos del Tesoro americano, lo vuelve a consumir. Y lo otro que también planteamos, la ley de góndolas, ¿no? Porque está claro que por más esfuerzo que se haga, si en la góndola los productos que están más baratos los esconden, hay que entrar con un detective para encontrarlos. Entonces es una ley que está en Brasil, que está en Ecuador, funcionó muy bien, donde tiene una obligación de presentar toda la oferta. Entonces ahí hacemos un tema conjunto. Pero esto no es el problema de fondo, ¿no? El problema de fondo es que los precios se bajan con más inversión y con más oferta. Ahora bien, esto es lo que, en cuanto al plan económico, lo que tenemos claro es ¿qué le está faltando a la Argentina? Y que el gobierno en esto yo creo que pecó de ingenuo. Le dijo, con mi sola presencia viene la inversión. Después dijo, salimos del cepo, que coincidíamos todos en esto, viene la inversión. Arreglamos con los holdouts, viene la inversión. En el segundo semestre viene la inversión. Alfredo, seamos francos, la inversión va donde hay negocio. Y hoy la Argentina productiva ha quedado una Argentina donde hay negocio. En la especulación financiera no llueven los dólares. Donde tenemos que producir, es decir, generar riqueza, que es con la que después se paga esa deuda, la Argentina quedó cara para producir. Si vamos al Valle de Río Negro, dejan pudrir las manzanas en el árbol y por otro lado importamos manzana de Chile. Los productores avícolas, los productores porcinos, que está claro, no hay que buscar un detective que les pasó. En un año le aumentaron los costos en dólares 32%. Conclusión, no hay que traer un economista para darse cuenta que en el mundo, con 32% de aumento de los costos en dólares, le estamos trayendo chanchos de Dinamarca y pollos de Brasil, o espárragos de Bélgica. ¿Qué quiere decir esto? La economía argentina quedó cara para producir, no producto de la culpa de los productores. El gobierno reconoce, es un problema de infraestructura, un problema de logística, un problema de presión tributaria récord, de alta tasa de interés. El tema es cómo trasladamos esa realidad hasta que hagamos las reformas para hacer a los productores competitivos. Claro. El problema no está en la producción, está en la macroeconomía. Entonces, cuando viene un inversor, yo creo, Eduardo Costantini es un hombre que sabe de Argentina y sabe de real estate, ¿no? De negocios. Sí, claro. Acaba de decir, tengo un fondo de inversión con 500 millones de dólares y no tengo negocios para hacer en la Argentina, porque la producción quedó cada en dólares. Entonces, ¿qué es lo que en la Argentina funciona? Aquellos sectores que no tienen competencia. Si yo hago infraestructura, no puedo traer la ruta de Brasil. Si yo, por ejemplo, me dedico a energía eólica, vienen. ¿Por qué? Porque además tienen todo el ciclo garantizado en dólares. La inversión es en dólares, van a cobrar la tarifa en dólares y hace falta. Ahora, ¿qué es lo que no está viniendo? Perdón, y termino con la inversión productiva, que es la que al final paga la deuda. Y acá hay un tema muy claro, que tampoco he sido investigador. Me gustó mucho lo que dijo Iglesias, cuando dijo hace falta un modelo sustentable. Sustentable significa que en el tiempo puede durar. Y un país, Alfredo,
que paga 27% anual de interés en dólares a la especulación financiera, no puede ser sustentable nunca. Y en los 3 primeros meses de este año le pagamos 11%. Esa es la tasa que en el mundo le dan en 10 años, se lo llevaron en 3 meses. La tasa de 21 años en el mundo se lo llevaron en 1 año. Conclusión, eso hay que pagarlo. Entonces fíjate la incongruencia. Por un lado hacemos un gran esfuerzo en bajar subsidios. Claro. Todo lo que ahorramos en bajar subsidios se me fue en pagar intereses a la especulación financiera. Conclusión, y esto queremos ayudar todos, hay que corregir eso. Hay que salir de este modelo financiero importador, o sea, por poner un nombre, a un modelo productivo competitivo. ¿Por qué? Porque cada vez que se instaló la bicicleta financiera, yo hablo de mi sector, sector industrial, yo soy industrial, textil, del calzado y soy productor agropecuario, conozco el tema de la producción. ¿Qué pasó? Salimos de 2 formas, Alfredo, mal o peor. La Argentina se pone cara porque esa tasa de interés no permite que se desarrollen negocios que no sean la especulación financiera. Y tuvo 2 etapas que fueron marcadas, la tablita Martínez de Oz y el tema de Caballo. Yo sé que esto a veces indigna, pero es lo que nos pasó. Entonces, ¿qué hay que decir a ese productor pequeño y mediano que tiene que invertir? Que esto es momentáneo, que esto no viene a instalarse. Porque además hay un tema muy importante. Nosotros podemos aspirar a las grandes inversiones. Pero si para un argentino, esto decía Aldo Ferrer y yo lo comparto, dice, la Argentina sale, ¿saben cuánto? Algo muy simple, pero muy profundo. Para cuando un argentino no haya mejor lugar donde invertir sus ahorros que en la Argentina. Claro. Si esto no se da es porque algo pasa. Fíjate que llevamos 2 años de un gobierno que tiene que dar tranquilidad en ese aspecto, las inversiones no vienen. Tuvimos un blanqueo extraordinario y sigue la fuga de capitales. Entonces, yo pienso en la perversidad de esa gente. Si alguien que vive en la Argentina, duerme en la Argentina, sus chicos van al colegio en la Argentina, el ahorro se lo lleva afuera y lo pone al 1% de interés, algo, hablemos buena fe, algo nos está pasando. Porque ¿por qué no la invierte o en la industria o en todos los lugares que puede haber? Ahora, hay una pregunta, me parece que tiene mucho que ver con la coyuntura electoral y con la urgencia del día a día, que vos planteabas también al principio, ¿no? El gobierno dice, te lo planteo así, Roberto Labaña, por ejemplo, otro referente económico del Frente Renovador, dice, es mentira que la Argentina está creciendo, simplemente la Argentina a final de este año va a estar con, bueno, la gente va a haber perdido 2 puntos de poder adquisitivo. Este crecimiento ni siquiera llega a empatar lo que se cayó antes. Y uno escucha a Duhovne o al propio Mauricio Macri y dicen todo lo contrario, que se está creciendo al 5%, que va a ser un promedio de 3% anual, que es Argentina que los salarios le van a ganar por goleada de la inflación. Los salarios le van a ganar por goleada de la inflación. ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Arrancó la economía? ¿No arrancó la economía? Yo, insisto, no soy economista, soy industrial. Pero vamos a la realidad. Una cosa es crecimiento económico y otra cosa es desarrollo económico. Otra cosa es un crecimiento económico y otra cosa es un crecimiento sustentable. ¿A qué llamo sustentable? Si ese crecimiento incluye a la gente. Yo puedo crecer, los países árabes, cuando el petróleo pasa de $10 a 100, ¿sabe cómo crece? Ahora convive un jeque que construye una isla artificial y un beduino comiendo arena. Acá hay posibilidades de crecer sin integrar. Donde viene el crecimiento hoy, la construcción, automóviles, que es el crecimiento de la demanda, fíjate, en lo que es automóviles son importados. Y en lo que es la construcción no derrama como uno quisiera en un momento sustentable. ¿Sabes cuándo empieza a ser modelo sustentable? Cuando todas esas pequeñas y medianas empresas desparramadas por el país que hace zapatos, empieza a hacer 20 zapatos más por día. Entonces el empleado que está en la fábrica dice, che, arrancamos, no me rajan, empezamos a producir de vuelta, entonces vuelve a gastar. Y dice, a mi primo no lo echan. Eso es lo que se pone en marcha. Y a ese tenemos que hablarle. Tenemos que decirle, sé que el problema no es tuyo. Al productor de manzana de Río Negro, en vez de decirle con altanería, sos competitivo, hay que decirle, sé que el problema no es tuyo. Vos pagás el triple que el chileno para mandar la fruta al puerto. Claro. Pagás el triple presión tributaria que el chileno. Pagás el triple, vos gastás más en que no te roben el camión y ponerle seguridad que en el flete. No te lo podemos arreglar hoy, ¿entendés? Porque esto lleva tiempo y viene de hace mucho tiempo. Pero mientras tanto no bajés los brazos. Porque si vos bajás los brazos, ¿de dónde sacamos la plata para pagar la que está contrayendo Duhovne, digamos? Entonces esto es un tema distinto de reconocer entre todos. Y ahora voy un poquito a lo que vos decías de mi no temor a Cristina. Yo sinceramente creo que Cristina no tenía ninguna posibilidad. Si algo queda claro, que nosotros no somos kirchneristas, ¿no? Porque fuimos los que la derrotamos en el 2013. La derrotamos contra el gobierno nacional, contra el gobierno provincial, contra toda esa estructura, salimos y le ganamos por 10 puntos. Y ahí se acabó el Cristina eterna. Y el mismo gobierno actual
no pudo armar una lista en la provincia de Buenos Aires. Sí, cuando hubo que jugar, jugamos muy fuerte. Quédense tranquilos, que esos no somos. Ahora, lo que también tenemos que decir, que este modelo lo vemos muy parecido, ¿sabes? Entonces queremos advertir, queremos cambiar a tiempo. A ver si un día por todas la Argentina deja de ser pendular, de un extremo al otro. No podemos reconocer de cada etapa lo que fue positivo y corregir lo que está mal. Yo de la década pasada, lo he dicho siempre en tu programa muchas veces, yo ni fue una década ganada ni perdida, fue una década partida. Hubo un periodo que nosotros inauguramos con La Baña, con todo aquel equipo en el 2002, que fue muy bueno hasta el 2008. ¿Cuáles eran esos motores? 3. Tipo de cambio competitivo, baja inflación y superávit gemelos. Claro. Y la Argentina, eso es sustentable, ¿comprendés? Estaba la soja alta también, ¿no? Ahí no nos endeudábamos, nos desendeudábamos y crecía la actividad económica. Producíamos los textiles, lo de calzado, producía pera, banana. La Argentina productiva liberó toda esa energía y la Argentina salió. Esta es nuestra diferencia, ¿entendés? Con el gobierno. El gobierno cree en el modelo que primero hay que arreglar la macro y después creces. Ya. Que primero tenés que sanear la moneda y después creces. Nosotros creemos que esas dos cosas se hacen creciendo. Pues ahora, lo único que tengo que decir, no nos asustemos con Cristina, porque algo tiene que ver el gobierno. Que hay una oposición responsable que somos nosotros. El gobierno el año pasado tuvo todas las leyes que necesitó y nosotros pagamos un altísimo costo. ¿Por qué? La oposición nos decía que cogobernábamos y el gobierno que conspirábamos. Alfredo, estaríamos haciendo las cosas bien. ¿Lo acompañamos a Davos al presidente? Sí, hicimos todo. Ahora, tampoco puede que un presidente, cuando como oposición uno en algo no está de acuerdo, es destituyente. Que el presidente mire esa foto de un Congreso que deliberó, de un Congreso que fue un ejemplo, me sentí orgulloso. Y esa es la oposición que nosotros representamos. Queremos ganarle al gobierno, es cierto, pero no buscando, como otros, su fracaso. Queremos ganarle con una propuesta superadora. Por eso tuvimos propuesta en todo, en el plan económico, en la micro. Esa es la diferencia, no hay que asustarse. Hay que consolidar y ponernos de acuerdo. Y te paso el último pedido que le haría al presidente. Muy cortito. No tenemos presidente, tiempo, esta campaña fue horrorosa. Uno decían, vamos juntos, no nos decían a dónde. Otro decía, así no se puede seguir. Entonces, pero uno decía cómo. Yo le propongo, llenemos de contenido esta campaña. Esa reforma laboral, esa reforma tributaria, esa reforma previsional que él dice para después. ¿Por qué no la hacemos motivo de discusión en la campaña? Entonces, cada uno sabe a dónde va, la gente sabe cuál es el compromiso de cada espacio y le vamos a dar contenido. José Ignacio de Mendiguren, muy amable. Muchísimas gracias por sus reflexiones.